Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy tenemos una entrevista súper especial, ya que vamos a entrevistar a una de las personas que inspiró para que podamos hacer esta sección de entrevistas de libertarios. Se trata de Ignacio Voltó, de Spanish Libertarian. ¿Cómo estás, Ignacio? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, me hace ilusión. Esto de ser el entrevistador entrevistado tiene su gracia. Asimismo, gracias a ti por aceptar la entrevista. Ok. Bueno, empecemos de lleno. Quiero que nos cuentes quién es Ignacio Voltó, a qué te dedicas en tu vida cotidiana y cuáles son tus proyectos personales más allá de Spanish Libertarian. Vale, bueno, intentaré ser breve y aparte tampoco no me gusta mucho hablar de mí mismo. Yo pues estudié comunicación audiovisual, aunque siempre digo que no aprendí mucho o casi demasiado en la carrera. Luego trabajé un poco en las televisiones públicas catalanas, que TV3 y BTV, Televisión de Barcelona. Y luego trabajé en una productora, también en un proyecto y tal. Y te cuento todo esto porque, digamos, salí de la carrera defraudado, salí del sector público defraudado y salí del sector privado defraudado. Y aparte vino la crisis económica en el 2009. Y desde el 2009 ahora, casi 10 años, pues te puedo decir que soy autónomo. La vida siendo freelance tampoco no es fácil, pero es más estimulante y tienes más libertad. Y eso, pues soy un video realizador freelance, principalmente me he especializado en grabación de conferencias y entrevistas. Y luego, pues poco a poco, pues voy expandiendo mi ámbito de influencia, pues haciendo, que sé, subtitulaciones, contenidos para redes, externalizo muchas cosas, también hago un poco de comercial y también hice, pues el tema de visitas virtuales, me compré otra cámara. Y bueno, en resumen te podría decir que soy un pequeño autónomo, ni siquiera emprendedor, pero que un poco las maravillas del libre mercado, del capitalismo, pues me han gustado porque las he vivido en mis propias carnes, ¿no? Es decir, de pasar de la pobreza, digamos, entre comillas, ¿no? De poder acumular cierto capital para poderte comprar tus propios medios de producción, entre comillas, es decir, yo la primera vez que pude acceder a comprarme una cámara, ordenador, luces, microfonía y trípode, que al final estos son los medios con los que yo gano dinero, me costó sudor y lágrimas. Pero una vez tienes eso, sí que te das cuenta de que ya haces un paso más grande y entonces la capacidad de tener mejores clientes con mejores presupuestos pues va mejorando y luego pues todo así. Y digamos, te puedo explicar mi parte profesional, pero también está ligado un poco con mi historia personal, porque como sabes y me conoces del tema de las entrevistas y un poco el activismo, también está vinculado con un poco la propia historia de mi vida en la parte profesional, ¿no? De ver que tanto el sector privado está aliado con los políticos o el sector público no tiene incentivos para hacer un buen trabajo y ver que siendo freelancer estás como abajo del todo de la sociedad, pues uno se da cuenta de cómo funciona el sistema y dos, de la maravilla de lo que es el libre comercio entre personas, porque me gusta llegar a acordes con personas. Oye, ¿tú qué haces? Pues yo hago un vídeo. ¿Tú qué necesitas? Y vaya, que las dos partes ganan. Y bueno, por ahí un poco sería el resumen, Andrés. Suele más o menos pasar que cuando tienes las ideas un poco claras de por dónde va lo que es la innovación, de por dónde va lo que es el emprendimiento, junto con la necesidad, es cuando surgen los mejores proyectos. Y ante todo eso, quiero que nos digas cómo descubriste tú este tipo de ideas y principalmente cuál es la corriente de pensamiento a la cual te vinculas y por qué decidiste quedarte en ella. Vale, aquí hemos hecho dos preguntas. La primera, todo llegó, todo vino. Yo me encanté bastante por el político Ron Paul. Yo creo que empecé a escuchar cosas de él en 2012 o así. Típico vídeo de YouTube que te llega, cuando YouTube molaba, por cierto, que te llega y me quedé alucinado, ¿no? Dije, pues, ¿quién es este un político? Primero, ver un político que tenga altura moral e intelectual ya es difícil de encontrar. Eso, creo que estarás de acuerdo conmigo. Y por otra parte, este hombre viejito, no sé, académico, metódico, pero también revolucionario, libertario, me dejó muy loco, esto no lo entendía. Entonces yo quizás bebía un poco más de ciertas corrientes activistas, podríamos llamar como left libertarian, ¿no? Que es como escéptico
escéptico con el Estado, pero también escéptico con el sector privado, anticapitalista, pero a mí no me terminaba de encajar. Fue una conjunción de cosas, no sé si te acuerdas, en el 2011 hubo como una revolución en las calles aquí en Cataluña, sobre todo empezó en Barcelona, que la gente se sentó en las plazas porque el sistema económico pues implosionaba y la gente no tenía oportunidades y demás. También tuve la oportunidad de conocer gran parte de los movimientos de izquierda de por dentro por un proyecto documental en el que estuve vinculado. Y es eso, ¿no? Ves ciertas ideologías por dentro y luego ves otras que te vienen desde afuera y empiezan a encajar las piezas. Y entonces hablé con un tipo americano que le hablé de Ron Paul y me acuerdo que me dijo, porque el tipo era el típico hippie, ¿no? Dijo, pues este es de ultraderecha, ¿no? Ya sabes, el típico eufemismo peyorativo, ¿no? Este es de ultraderecha. Y dije, oye, pues si este es de ultraderecha, pues yo también lo seré, porque es que me gusta mucho lo que dice Ron Paul y la verdad que es una persona que le tengo una gran estima. Me acuerdo leerme un libro que se llamaba Liberty Defined, que aparte estaba yo en la montaña por un trabajo y tal, y fue como leerlo y decir, vale, estos son el tipo de ideas que siempre me habían encajado, pero nunca las había visto y tal. Esto por una parte, también el libro y la película de George Orwell, 1984, la película la recomiendo mucho, me la vi un par o tres de veces y entre otras cosas, yo también pues vengo del mundo visual y obviamente pues tengo empatía hacia esto, me impactó mucho y el tema de la libertad individual y de la disidencia y del gran hermano y de grandes sistemas perversos que te digan qué tienes que hacer y que no respeten tu estilo de vida, es algo que siempre lo he sentido muy adentro. Esto es la primera parte. Y la otra es lo de qué tipo de liberal eres. No sé si era esto lo que me estás preguntando. O sea, es Pero principalmente a qué filosofía de escuela. pensamiento ajá, escuela Ajá. te No, vinculas. no, no, no me etiqueto en nada. O sea, si hay algo que me gusta es que soy liberal a secas, sin apellidos. No, no. Quizás el apellido pudiera ser ideal realista, por decirlo de alguna manera u otra. Intentaré responderte brevemente. Yo creo que muchas personas que responden a esta pregunta se equivocan de base, porque decir cómo crees que debe ser la sociedad muy liberal no es. ¿Me explico? No, porque ahora todo el mundo debería ser anarcocapitalista. Dice, bueno, ya, pero igual la gente no quiere, ¿no? O sea, entiendo que cada tesis tiene sus virtudes y sus contradicciones. El minarquismo, el liberal clásico, te habla del gobierno limitado, y es cierto que gobierno limitado a veces suele ser una contradicción, porque ¿cuál es el incentivo del gobierno? Pues no es limitarse, sino ir expandiendo su propia fuerza. Pero eso tampoco no significa que tenga que autoproclamarme como anarcocapitalista, porque ni veo que se haya implementado y también le veo ciertas carencias, sobre todo con las externalidades negativas y sobre todo cómo hacer que todo el mundo apoye culturalmente y a nivel educacional ese tipo de sistema. Yo veo que flaquea el tema del crimen y demás, y la gestión de lo común, entre comillas, me flaquea un poco. A mí lo que me gusta, estuve pensando esto, a mí lo que me gusta es la competencia, Andrés, me gusta bastante. Entonces, con eso quiero decir es que si hay un entorno liberal en el mundo, en las ideas, en las instituciones, me gusta que compitan. ¿Sabes? Un país puede ser más minarquista, el otro territorio pues puede ser totalmente anarquista, otro puede ser socioliberal, otro puede tener una economía mixta que no sé qué. Y entonces, a mí lo que creo que en realidad es un paradigma liberal es que haya diferentes entornos institucionales y que las personas se adscriban o se desadscriban según sus intereses, su estilo de vida y demás. Concebir un mundo que es como una gran prisión, que es un poco parece a lo que vamos, obviamente no me parece liberal, pero tampoco no me parece liberal ni realista decir, no, es que el mundo debería ser de esta manera, porque me da la sensación que esto no es entender la esencia humana. Y por otra parte también he resaltado un poco el tema del realismo, porque hay que ser realista, es decir, yo tengo ya 34 años, ¿no? Y pienso, vale, ¿cuántos años de vida me quedan? Pues no lo sé, espero que muchos, ¿no? Pero yo quiero ver cambios en mi vida, si puede ser, o la de mis hijos, o lo que sea, ¿no? O sea, tampoco no puedo pretender de ser un liberal ortodoxo purista y luego que todos vayamos de camino hacia el gulag porque nunca hemos tenido ningún tipo de impacto. Es decir, hay que entender que el poder, la política, el marketing, es el juego de las concesiones, es el juego de la seducción, es el juego de a veces renunciar a ciertas ideas en pos de cierto pragmatismo y hay que ir por ahí. Es decir, si ser un liberal purista
hace que mi acción no sea todo lo liberal que pudiera ser, en mi acción, digamos, en el ámbito de impacto. Entonces prefiero no ser un liberal purista, prefiero ser un liberal pragmático. Y en este caso, la aplicabilidad que le doy a todo esto, pues es el tema de las entrevistas. Estamos en una fase muy verde y como mínimo, pues quiero dar a conocer estas ideas, quiero conocer estas subideas que hay, y luego lo que me gustaría, que en algunos sitios pasa más, otros no, es que tanto think tanks como activistas, como políticos, como empresarios se vayan aliando para conformar una hegemonía y que los países puedan cambiar. Pero bueno, al inicio de todo tiene que haber un cambio cultural, y para que haya un cambio cultural se tienen que promocionar las ideas, y por eso es lo que te digo, yo promociono este tipo de ideas sin apellido, porque si le pongo apellido ya lo estoy limitando y solo le hablo a mi tribu, eso me limitaría el propio impacto que quiero tener. Perfecto, creo que lo has dejado muy claro y eso va directamente a un corto video que tiene que ir difundiéndose en las redes. Ah, ok. Pero ante todo esto, me imagino que tiene que haber repercutido todas esas ideas que tienes previamente ya ordenadas en lo que fue tu proyecto de Spanish Libertarian. ¿De dónde surgió este proyecto y a dónde esperas llegar con él? A ver, surgir, podría decirte que en parte fue gracias a Pablo Iglesias. ¿Sabes quién es Pablo Iglesias? Sí, el líder de Podemos. ahora te quedarás sorprendido, ¿no? Sí, por favor, explícanos esto. Él es un tipo que como a nivel ideólogo es bastante inteligente, ¿no? Antes de entrar en la política, pues dio un poco como la batalla cultural, entre comillas, pero hizo unos programas de YouTube que eran excelentes, sobre todo uno que se llamaba Fort Apache. Que yo creo que Pablo Iglesias hizo a más liberales de lo que... o sea, convirtió a más gente en el liberalismo de lo que él cree. Sí, parece que programa, muchísimos llegaron, de hecho, a figuras liberales. Por ejemplo, yo llegué a Fernando Díaz Villanueva por Fort Apache. Pues imagínate, pues yo lo mismo, ¿no? Que había 3 personas en un lado, 3 personas en el otro, y él de moderador, por lo general creo que incluso lo hacía bastante bien, casi que podríamos decir que es mejor periodista que no político. Entonces había debates de verdad, y si una persona pues va con la mente abierta, con la actitud que yo intento tener ante la vida, pues decía, ostras, unos te están hablando de los Reyes Magos y Santa Claus y otros te están hablando de la realidad. Y los que hablaban de la realidad, después estuve mirando y dije, vale, que estos son liberales, ¿no? Y entonces me di cuenta un poco, por el momento un poco en el que vivimos, en que la gente, también cuando uno es más joven es más activista, ¿no? La gente no tiene tiempo ni ganas, ¿no? De escucharse una charla o de enlazar conceptos que te pueden llevar a cosas u otras. Y dije, oye, porque aparte me acuerdo que al final del programa les daban 1 minuto, reflexión de 1 minuto, y dije, wow. Y había minutos que eran muy potentes y dije, mira, como yo me dedico a la edición, voy a hacer extractos de eso y lo voy a poner, y empezó a tener impacto. Por otra parte, pues yo también empecé a grabar charlas en Barcelona o en diferentes sitios de España, e incluso hacer extractos, y de ahí pues hubo ciertos vídeos virales y el proyecto empezó más o menos por ahí. Luego contacté y trabajé y sigo trabajando con la gente del Instituto Juan de Mariana, ayudé y sigo ayudando en la medida de lo posible pues a Students for Liberty España, pues fui a grabar algunas charlas, otra institución que se llama Club de los Viernes y demás. Y entonces, bueno, y te respondo a la última parte de la pregunta, que es a dónde quiero llegar con todo esto. A mí lo que me gustaría llegar, a ver, depende de los niveles de ambición, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes. La vida es corta, la vida es limitada y la vida pasa rápido. O sea, a mí donde me gustaría llegar es ver que España, en el país donde vivo, o Latinoamérica, o el mundo en general, tiende más hacia ciertas ideas que considero correctas. Esto sería el fin último, pero como este fin pues lo veo irrealizable, a mí lo que me gustaría... Hace tiempo escuché una frase que me gustaba bastante, que hablaba sobre el liderazgo, y decía que el liderazgo no es inspirar a la gente, sino que es inspirar a los líderes que inspirarán a la gente. No sé si me estoy explicando. O sea, a mí con mi proyecto lo que me gustaría no es ni promocionarme yo ni nada, sino inspirar a otras personas que luego serán los líderes. Los líderes de opinión, la gente que escriba libros, la gente que aparezca en televisión, la gente que empiece think tanks, la gente que empiece empresas, la gente que empiece proyectos culturales, la gente que sepa hacer networking, emprendedores, etcétera, etcétera. Que gracias a ciertas ideas que pudieron ver en entrevistas, en vídeos cortos, en conferencias o lo que sea, haya cambiado su vida y eso genera un efecto red
que yo creo que al final es la manera de tener un impacto pues a poco en la sociedad. Esa sería mi idea. Si, yo qué sé, me puedo ganar la vida con eso o no, pues eso es relativamente secundario, pero casi que podría decirte que es un poco como mi parte altruista de mi día a día, este tipo de proyectos, pero por otra parte no quiero decir que no lo quiera monetizar, es decir, a mí hay ofertas que me han salido de trabajar con esto y con el otro, de decir, ostras, pues si no había una figura de un videorealizador liberal o un entrevistador online, como estoy haciendo ahora en las redes y parece que yo estoy ahí, pues encantado, pero no, en este caso no busco ni la promoción personal, ni vender un libro, ni nada, sino que a mí lo que me gusta es cuando alguien me dice, como me has dicho tú ahora, estoy empezando este proyecto porque vi el tuyo y me inspiró, eso es lo que me gusta, porque ya sé que en tu país ya tienes un camino a empezar y ha habido un disparador que quizás pues he podido ser yo mi proyecto. Ya sabes, yo cuando escucho esto, sabes, ya me limpio las manos de decir, vale, pues el trabajo importante ya está hecho. Con que le haya servido a una sola persona y es un cambio. Sí, o una sola persona, pero una persona que luego tendrá impacto en otras personas, porque hay gente que a veces escucha una charla y dice, vale, ¿y ahora yo qué hago con esto? ¿No? Pero hay veces que quizás escuchan una charla y dicen, vale, yo sé cómo ser influyente, sé cómo comunicar, sé cómo argumentar, sé cómo empezar proyectos que puedan generar resultados parametrizables y ese es el tipo de personas, de futuros líderes a los que a mí me gusta tener cerca e interaccionar y bueno, en el fondo pues yo soy ambicioso y tampoco no me da asco la política. A mí me gustaría influir de alguna manera u otra en la política, me gustaría ayudar al Partido Libertario en España y demás, o de donde sea, porque al final los libertarios tenemos que hacer que haya un cambio en los diferentes actores de la sociedad. Entonces, no debemos autocontentarnos con el tema de hacernos entrevistas entre nosotros y hablar de este papel o hablar de este think tank o hacer un vídeo que tenga poco impacto, sino que al final hay que influir, hay que hacer lobby y hay que influir en la política, hay que crear políticos, hay que convencer empresarios, pero bueno, esto es un trabajo a largo plazo y muy complejo. Es un mundillo del que yo estoy empezando a entender cómo funciona la idiosincrasia y es estimulante a la par que difícil, la verdad. Lo que al principio parecía como que una contradicción de que tú hayas llegado más o menos por Pablo Iglesias a poder formar este proyecto. Sí, ¿no? Supiste muy bien cómo explicarlo. Ante eso surge una otra pregunta, que es, ¿cuáles son los retos comunicacionales que tenemos los liberales hoy en día y dónde debemos poner el foco? Porque si es que vemos que, por ejemplo, Podemos más o menos llegó al poder en ese momento de crisis en el 2014, lo que lo catapultó en sí es hacer más o menos la batalla cultural, la batalla de las ideas. ¿Qué es lo que nos falta entonces a nosotros los liberales? A nivel de comunicación, ¿te refieres? Sí. A ver, esa es un poco la pregunta del millón que nadie ha sabido responder. Yo te pondré como un ejemplo, ¿no? A mí me gusta escuchar a la gente, por eso pues hago entrevistas, pero realmente lo disfruto. Y aparte, por ejemplo, pues estoy tomando una cerveza o lo que sea con algún amigo y a veces pongo un poco la antena en las conversaciones de al lado. Soy un poco cotilla. ¿Pero por qué eso? Porque me gusta saber cuál es la opinión que tiene la gente común. Entonces, es decir, si yo algún día voy a un bar o donde sea, una conversación en la calle, el basurero, lo que sea, y escucho algo que diga... ojalá los políticos quitaran sus manos en este ámbito y si hubiera más empresarios todos tendríamos más trabajo, por decir una súper simplificación. Yo cuando escuche eso ya sé que el trabajo estará hecho. ¿Me explico? O sea, lo que nos falta en realidad es articular una serie de elementos tanto argumentales como a nivel de persuasión, como a nivel de marketing, a nivel de proyectos motivadores, a nivel de personas con liderazgo y con capacidad de movilización, y con eso no solo lo limito ni a la política, ni a los intelectuales, ni a los activistas, ni a los comunicadores, sino a todos. O sea, todo el mundo se tiene que organizar para ser fuerte y entonces al final, en última instancia, ver ese cambio en la sociedad. Entonces, yo creo que los liberales, entre comillas, la gente que le resuenen estas ideas,
tienen que dar la batalla y cada uno pues que dé la batalla a lo suyo, pero tú ya sabes que he hablado de esto en otras ocasiones. Por una parte, yo creo que hay que tener ciertos conocimientos de marketing o ciertos conocimientos de cómo utilizar el mismo capitalismo, es decir, si tú haces algo que sea profesional, ¿me explico? O sea, hacer algo con poca profesionalidad te será contraproducente y no servirá para nada, es más, es probable que sea perjudicial. Eso por una parte, ¿no? Entender cómo funcionan las herramientas de mercado. Si yo quiero empezar un proyecto audiovisual, si yo quiero vender lápices o lo que sea, pues tendré que empezar, pues, cuál es el color, cuál es la marca, cuál es el beneficio, cuál es el coste que tengo, cuál es mi target, etcétera, etcétera, etcétera. Tener ese tipo de pensamiento yo creo que nos falta un poco. Y por otra parte, pues también creo que deberíamos hacer cierto pensamiento de guerra, cierto pensamiento estratega. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Cómo te ven tus enemigos? ¿Qué batallas debes librar? ¿Qué batallas no debes librar? ¿Qué alianzas debes hacer? Tantos otros temas. Un poco mi obsesión y a mí lo que me gustaría es dejar tanta ortodoxia como yo he ido viendo en los últimos años. Yo me declaro quizás anti-ortodoxia, como mínimo de cara a la galería. Después de una conversación privada podemos ser todos los ortodoxos que quieras, pero no es como lo que dicen, ¿no? Con enemigos así quien quiere amigos. Es decir, a veces son tu propio grupo intelectual el que te pone el palo en la rueda y entonces yo creo que deberíamos ser más pragmáticos y todas las fuerzas que se autoproclamen como liberales sumar a nivel de buscar financiamiento para hacer proyectos de comunicación, para contratar a las mejores personas, para que haya campañas de marketing efectivas, para hacer lobby, para buscar políticos con talento, etcétera. En resumen, un poco creo que a veces se critica a las otras tesis políticas que son idealistas, ¿no? El socialista es que es idealista porque al final no entiende que la igualdad y que quieren tanto los pobres que los multiplican y quieren escribir la carta a los Reyes Magos, pues la economía no funciona así. Y nosotros hablamos de responsabilidad, de desvictimizarse, de emprender, de tal. Pero luego, a la hora de hacer proyectos de comunicación, los buenos son ellos. Quien entiende las herramientas del marketing, quien entiende herramientas de dialéctica, quien entiende herramientas de cómo movilizar a la gente, cómo empatizar, cuáles son las pulsiones internas que tenemos, la importancia de los sentimientos y las emociones, la importancia de simplificar los mensajes para que a la persona común puedas empatizar, que entiendas y que hablar en su propio lenguaje para luego empezar a explicar y empezar un poco el masaje intelectual de decir, bueno, mira, al final estas ideas son esto, lo otro, lo más allá. El reto de la comunicación es pasar de lo difícil a lo fácil. Y bueno, ensayo-error, tendrán que salir más y más proyectos para que alguno esté teniendo éxito. Pero vaya, a mí me gusta, por ejemplo, Javier Milei y el Partido Libertario en Argentina están haciendo un gran trabajo porque se están organizando los factores. E incluso te pudiera decir, a pesar de que puedan ser o no liberales, me da igual, el partido Vox en España, a nivel de marketing, a nivel de saber leer lo que quiere la gente y a nivel de saber vender ciertas ideas liberales, pues yo creo que en gran parte sí que son liberales, lo han hecho muy bien porque han ido a lo concreto, han ido a lo que la gente necesita. En pocas palabras, para responder a tu pregunta, los retos de la comunicación quizás están en dejar de escuchar lo que nosotros queremos decir y escuchar lo que la gente quiere oír. Cuando entendamos eso, puede que tengamos impacto real. Has dicho algo muy importante y es que, por ejemplo, yo en lo poco que llevo en el mundo en el mundillo liberal, veo que hay muchos que en sí se ponen palos en las ruedas. ¿Y por qué crees que tú que sea esto? ¿Por qué es tan complicado ponerse de acuerdo, incluso entre liberales mismos, para elaborar un mensaje común que pueda llegar al público? Si es que no puede llegar eso, ¿cómo se va a poder pasar el mensaje con otras personas que tengan una visión diferente de la vida? No lo sé. No tengo respuesta. Supongo que la respuesta es que al final el que se erige como la persona más racional y pragmática es de todo menos racional y pragmático. Es como a veces hablar con randianos que solo hablan de la racionalidad y luego sueltan unos exabruptos irracionales que a mí me dejan patidifuso. No lo sé, supongo que todos tenemos pulsiones internas y comportamientos tribales y sentido de pertenencia y estas cosas, y es casi relativamente normal y esperable que sea así. Y no tengo tampoco problema, ¿no? Si uno quiere a estar con los suyos, es como el que le gusta el juego de rol, pues va a jugar a juego de rol. Y el que le gusta ir a la discoteca o a jugar a vóley, pues que hagan lo que quieran.
Lo que pasa es que a mí me gustaría encontrar un poco más alguien con un perfil de ver una foto completa, ¿sabes? De decir, bueno, a ver, ok, entiendo las subtesis que hay, entiendo esto, lo otro, pero al final ¿a dónde queremos llegar? Quizás es que no tenemos claro a dónde queremos llegar. Pero a mí lo que me jode, lo que me revienta es el tema del autoengaño. Es decir, si alguien dice abiertamente, mira, yo estoy aquí solo para escribir papers y para reflexionar, bien, ¿has sido honesto? ¿Qué quieres hacer esto? Bien. Pero no compro, no me gusta el autoengaño de decir, yo solo hago papers, pero luego me quejo de decir, pero ¿cómo puede ser que el mundo no entienda mis ideas? ¿Y cómo puede ser que la gente esté tan poco preparada? ¿Y cómo puede ser que la gente tenga tantos sesgos contra esto y lo otro? Y decir, bueno, pues si no tienes un esfuerzo, ¿cómo vas a querer ver un resultado? Es como si es lo que te decía antes, si yo quiero comercializar esto, un lápiz, eh, no me puedo quejar de mis clientes. No puedo decir, es que el mundo no está preparado para mi producto. Tengo que venderlo bien, tengo que reinventarme, tengo que entender que a veces habrá un éxito, a veces habrá un fracaso, pero tengo que seguir ahí apretando por eso. Pero es lo que te digo, o sea, si hay tesis que deciden criticarse entre ellos, no me parece mal. Lo que me parece mal es que luego nos quejemos de decir, ostras, qué resultados tan paupérrimos que tenemos, ¿no? Ah, bueno, pues ya está. Entonces, como mínimo deberíamos ser honestos con eso. Es decir, si tú quieres resultados fuertes, tienes que ser más práctico que no purista. Si no te importan los resultados, entonces sé todo lo purista que quieras, pero las dos cosas a la vez no se podrá tener. Pues bueno, quiero pensar, para hacer un poco un mensaje más positivo, que ciertas figuras como tú o yo que sé, ayer estuve con Adrià de un canal que se llama Libertad es lo que surja, que él pues un tío así, youtuber con el pelo largo, que va con camiseta de tirantes y al final tiene grandes masas de audiencias, o el otro chico se llama Invictor, Wall Street Wolverine, grandes masas de personas que hablan de las ideas liberales, que hablan en un lenguaje de la gente común, gente joven, perdón, con los temas y la idiosincrasia y los dejes y los juegos de palabras de la gente joven. Yo creo que el mercado está ahí. El mercado está en entender cómo desde las nuevas generaciones podemos hablar a la gente joven. Quizás las personas que han sido los grandes popes intelectuales deberían apartarse a un lado y sencillamente dar la formación y el camino académico que tan agradecidos estamos. Al parecer entonces es un problema de articulación, porque lo que vemos es que hay muchas disputas. Por ejemplo, justo hablaba de esto en una entrevista anterior con Alejandro Bongiovanni, de una pelea por ser la contracultura. Y vemos que, por ejemplo, hay esta disputa entre o eres libre progre o eres conserva, y hay esa disputa entre ambos, y él ponía el ejemplo de Argentina, de los pañuelos azules versus los pañuelos verdes. Y decían, no, yo soy la contracultura. Y el otro decía, no, no, yo soy en verdad la contracultura. Yeah. Y esta disputa, por tanto, que imposibilita, o sea, hace los polos tan opuestos que imposibilita una articulación y no hay un norte, por así decirlo, a dónde llegar. Pues sí, no sé la solución. La única solución que yo veo es lo que yo estoy haciendo. Es decir, yo al final lo que me gusta que me defina no son mis palabras, son mis actos. Pues yo he hecho un canal de YouTube en el cual llevo, no sé, 80 y largas personas que he entrevistado, como bien sabes, anarquistas, liberprogres, ¿no? Entre comillas, no me gusta esto, o paleolibertarios, liberales clásicos, socialliberales, una persona más de izquierdas, el otro tal. Quizás nos tendemos que escuchar y entender y querer aprender de una vez que al final todos vivimos en esta sociedad y es o confrontamos ideas y vamos al mundo real o nos perdemos en las propias ideas. El debate entre los liberprogres y los libercarcas no le importa a nadie. No le importa a nadie. ¿Vale? Lo vuelvo a decir, no le importa a nadie. Y el debate entre anarquistas y minarquistas no le importa a nadie. Es que es absolutamente residual. Si los liberales ya somos residuales, los liberales puristas o los liberales que quieren hablar de esta confrontación intelectual no le importa a nadie. A mí lo que me jode es esto. Yo quiero ir al bar, escuchar al de al lado y decir, mira, cada vez oigo más gente más liberal. Esto es lo único que me importa. Todo lo otro, pues bueno, es autoengaño, más ego, más elitismo intelectual, lo pones en un cóctel y mira, y aquí estamos hablando de eso. Me siento casi vergüenza, o sea, me parece ridículo que tantas personas quieran pasarse su tiempo y su energía
debatiendo con eso, mientras gran parte de los valores culturales de la sociedad moderna se van directamente por el garete, se van a la mierda y nos da igual porque nos da vergüenza tener que ir al mundo real, confrontar ideas y aprender a argumentar, aprender a debatir, aprender a refutar. Preferimos quedarnos en nuestra cámara de eco, pero es lo que te decía antes. Pero luego criticamos al otro que hace eso. Es un tipo de autoengaño que hace años que detecto y no consigo entender el por qué. En efecto, parece que, por ejemplo, en redes sociales parece que se está hablando mucho de un tema, pero ¿tú crees que en verdad se está dando una batalla cultural? ¿Crees que en verdad se está dando un contraste de ideas o es simplemente ese efecto de burbujas sociales de Internet, en la cual, por ejemplo, si tú le das like a cierta cuestión, se te va a reproducir eso y pareciera que, por ejemplo, se está hablando de ello, pero en verdad es solo ese grupo cerrado que se va hablando en las redes sociales. A ver, yo creo que tampoco no hay que ser pesimistas. Gloria Álvarez, Agustín Laje, Javier Milei, Juan Ramón Rayo, algunos y otros youtubers que pudiera decir, son personas, y aparte de que tienen mi edad, o sea, todos están en los 30 y pocos, que realmente están dando la batalla cultural y yo me alegro. Lo que pasa es que deberían haber 20 como estos. Deberías de decirlos con esta mano, con la otra que me falten dedos aún. Intento aprender un poco de Estados Unidos. Ahí yo creo que han entendido un poco más por dónde va el código y como saben más de marketing y saben, son gente más despierta, emprendedora en algunos sentidos, yo creo que ahí han surgido nuevas figuras intelectuales, pues no solamente eso, sino que montan actos muy bien hechos, vídeos muy bien hechos, canales de comunicación. Hay gente que se dedica a esto y hace un negocio. Desafortunadamente en el mundo hispano-latino pues somos un poco más, no sé cómo decirlo para no que nos suene mal, somos un poco más rudimentarios, ¿no? Y entonces aún no estamos dando cierta batalla cultural, porque quizás es un poco algo técnico, pero a nivel de gente con altura intelectual, argumental, sobre todo jóvenes que no son tan jóvenes, sino que están entre los 30 y los 40, ¿no? Yo creo que ahí hay un campo de cultivo muy bueno. Si los liberales libertarios sabemos jugar bien nuestras cartas y utilizamos bien la división del trabajo, los resultados pueden ser espectaculares, pero eso es lo de siempre. Hace falta estrategia y una visión y seguir con ello, que al final es lo que haría un empresario. Necesitamos más empresarios intelectuales. Pero vaya, no, en respuesta a tu pregunta no me siento pesimista. Sí que creo que hay gente que está dando la batalla cultural, pero a veces sí que predican un poco en el desierto, ¿no? Te he hablado de 3 o 4. Gloria, Milei, Laje, Juan Ramón Rayo, y es que no me vienen más a la cabeza ahora. Ojalá pudiera decirte a otras personas que me vienen a la cabeza que están haciendo un gran impacto. Luego hay como gente un poco más de segunda fila, pero bueno, necesitamos más gente de primera fila, gente que se la juegue y que sea valiente. ¿Y tú qué creerías que sería como que el impulso para poder tener este protagonismo? ¿Será que nos falta tal vez involucrarnos en la política, involucrarnos tal vez en las figuras públicas que promocionen algunos puntos políticos? Yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que hay que crear un nuevo entorno, ¿vale? Como un clúster, ¿no? Que dicen, un nuevo entorno en el cual o ser liberal o apoyar estas ideas sea algo, no sé, noticiable o que sea algo que vale la pena hacer. Por ejemplo, a mí me gusta Ben Shapiro. Ben Shapiro tiene su canal que se llama The Daily Wire y el tipo pues se gana la vida con esto y yo creo que es millonario. O sea, estoy seguro que ha hecho muchísimo dinero, ¿vale? Por una parte pueden haber réditos personales en la creación de tu marca personal, creación de un canal de comunicación, que algunas empresas te financien o que sea el mismo público que te financie, que hablar de plataformas como Patreon o así, hay mucha gente que puede ganar dinero con eso. Por otra parte, pues también está claro que hay algunas personas empresarios, ¿no? Que deberían financiar más a individuos o think tanks. Detecto a veces cierto elitismo en los think tanks, detecto cierta desconexión entre el mundo académico universitario y el mundo del activismo real, porque no hay como un gap ahí que no se termina de conectar. Y entonces es lo que digo, se debería, un poco lo estamos haciendo, ¿no? Crear un nuevo entorno en el cual se conecten diferentes roles dentro de la división del trabajo. Y entonces, es lo que te digo, el que financia, el activista,
el que conoce de la idiosincrasia política, el que conoce de marketing, el que conoce de periodismo, el que es editor de libro y otras figuras que pudieran ir saliendo, se organicen de alguna manera organizada o incluso descentralizada para sumar fuerzas en proyectos comunes. A mí el proyecto del Partido Libertario de José Luis Espert me gusta mucho porque estuve ahí, lo vi cómo funcionaba y dije, vale, esto es grassroots, ¿no? Que dicen, es un movimiento que sale desde abajo hacia arriba. Personas dando papeletas por la calle, personas haciendo vídeos, personas con el Instagram, personas en la política, personas haciendo lobby, personas apareciendo en los platos, personas haciendo, no sé, simposios, haciendo cosas de formación, de libros, etcétera. Al final es que el capitalismo ya nos lo explica. No hay nada más maravilloso, como decía antes, que la competencia en la división del trabajo. Y de ahí saldrá la excelencia, la innovación, sí, el valor añadido y todo esto. Pero bueno, parece que no nos queremos enterar. Es un poco un pez que se muerde la cola. Alguien dice, ¿por qué voy a ponerme activista si nadie me va a financiar? Y la persona que pudiera financiar dirá, ¿por qué voy a financiar si no hay ningún activista que valga la pena? Tiene que cambiarse las tornas. La única manera que yo veo de que haya un cambio, ¿no? Un trigger, ¿cómo se llama? Un disparador sería pues con gente valiente. Yo confío mucho en la épica y en la valentía de las personas porque solo se vio una vez y al final pues hay que vivir con cierta épica, con cierta heroicidad desde mi punto de vista. Pero ante todo esto vemos que hay ciertas plataformas en las cuales, por ejemplo, podemos promocionar estas ideas, pero hay una creciente tendencia a la censura de unas ideas que no se pueden debatir, que no pueden ser puestas en cuestión, y hay ciertos algoritmos que los identifican y censuran esto. ¿A dónde crees que vamos más o menos con esto? ¿Tenemos que nosotros amoldarnos ante las plataformas, ante lo que se puede hablar en las plataformas? ¿O cuál es el otro camino que crees que podemos optar? No lo sé, es otra de las preguntas que no sé la respuesta. Vi el otro día que están haciendo un vídeo, porque eso antes que los libertarios les está pasando a los conservatarians un poco. Hay un documental que se llama Censored, que salía este tipo Paul Joseph Watson, Gavin McInnes, Alex Jones y dos o tres más cuyo nombre no me acuerdo. Gente que les han cerrado el Facebook, YouTube, Twitter y realmente te rompen tu modelo de negocio porque a ti te pueden gustar más o menos sus ideas, pero romper no tu estilo de vida, tu modelo de negocio, tu sustento, ¿no? De lo que comes, solo por tu ideología es bastante triste. Entonces, por una parte, tengo la tentación de ser pesimista, de decir, hagamos lo que hagamos, siempre habrá un gran hermano, ya sea político o ya sea del sector privado megacorporativo, que por la corrección política o lo que sea, al final callará ciertas bocas. Pero por otra parte, pues también vuelvo un poco a la épica que decía antes. ¿Acaso no hay gente que son emprendedores, informáticos, programadores, diseñadores? O sea, y no sé, este mundo de las criptomonedas y demás, hay que crear nuevas plataformas para tener cierta independencia. Hay que movilizar a la gente. A mí me gusta bastante lo que ha hecho Jordan Peterson, que te pueden gustar más o menos sus ideas, pero es una persona con unas ideas políticas que ponen los pelos de punta a la mayoría de gente de cierta hegemonía progresista, y el tipo ha hecho, bueno, se ha hecho millonario también, libros, conferencias, charlas, apariciones televisivas y demás. O sea que a veces del ruido de la propia censura también se puede sacar algo bueno. Eso no nos olvidemos, que a veces el enemigo puede ser tan idiota que es un poco como el aikido. La fuerza que te viene a ti le puede ir en contra. Yo confío mucho en el pensamiento estratégico. Es algo que me interesa bastante y creo que en el mundo libertario no se le está haciendo suficientemente incidencia y debería ser uno de los temas más importantes a tratar. Uno de los puntos principales que se trata para censurar ciertas noticias es que son fake news. Y por definición una noticia no puede ser fake porque una noticia tiene el sentido de informar de acuerdo a haber contrastado ciertas ideas. Entonces, ¿cómo luchar contra este mal inmerso en la red, el de las fake news? Otra vez no tengo ni idea. Sé que ahora están saliendo algunas plataformas que había uno que aquí que se llama Maldita Hemeroteca y luego ha salido que es como pro izquierdas y luego ha salido otra que es como pro derechas.
No sé exactamente cómo combatir. Combatir con más regulación estatal, tengo bastante claro que no. Creo que las propias empresas ahora te han puesto esto como el check, no el visto azul y tal, para certificar y tal. Es decir, por ejemplo, antes estaba mirándome unas cosas en Amazon, ¿no? Porque tenía que comprarme una batería para mi cámara y tal. Y había reseñas buenas y reseñas malas. Y dices, claro, ¿cómo sabes que los que escriben que es verdad o no? Pues también puedes ver compra verificada o cuántos reviews tiene esa persona que escribió. ¿Cuál es perdón, que estoy espeso. ¿Cuál es el prestigio que tiene esa persona en la propia red? Cuando tú vas a un hotel o vas a una casa particular, miras TripAdvisor, Booking, ¿qué es lo que miras? Lo que escribe la gente. Y la gente te dirá si eso es cierto, si eso no es cierto, si eso es falso. O sea, al final, las fake news y demás son un poco una construcción etérea, ¿no? Porque la verdad como tal no la posee nadie, gracias a Dios. Y entonces yo creo que la verdad a veces está como por ahí flotando entre lo que sería comprobable empíricamente y un poco el prestigio también. Y entonces tampoco no podemos esperar que una empresa o que un Estado, o que una institución, que una regulación otorgue el prestigio de manera arbitraria, porque eso no tiene ningún tipo de sentido. La mejor manera para combatir de las fake news es que haya cuantos más ojos ahí mirándolo de manera, ¿sabes? Para que todo el mundo pues, pueda certificar o no certificar según el prestigio, que es verdad y que no es verdad. Pero no creo que ese sea el debate. El otro día vi un vídeo de Joe Rogan, que sigo mucho, de que con inteligencia artificial un vídeo reproducía su voz de él hablando de algo que no había dicho nunca. ¿Me explicó? O sea, oías un texto con su voz y ese texto no existía y él nunca había recitado eso. Y lo mismo estamos empezando a ver con caras falsas, ¿no? El típico vídeo de Obama o Putin que hablan y dicen algo y eso no existe. O sea, en realidad las fake news que estamos teniendo ahora son un chiste comparado con las fake news que tendremos en el futuro, en el cual no sabrás si lo que ves es real, si lo que oyes es real. O sea, tendremos que prepararnos. Pero otra vez, todo en el mundo y en la vida son fuerzas de poder un poco del bien contra el mal, entre comillas. La gente del bien pues tendrá que crear plataformas y proyectos innovadores para combatir eso. Es que al final no queda otra. Las soluciones simples y mágicas no funcionan mucho, no funcionan nunca. Perdón. Vemos que son los retos comunicacionales que vamos a tener en el futuro y que ya están dando signos hoy en día de lo que se avecina y que bueno, ya depende de cómo vayamos afrontando ese tipo de cosas. Creo que la humanidad siempre ha tenido retos infinitamente más elaborados para Sí, poder solucionarlos y lo hemos solucionado, entonces. sí, a ver, la tecnología y tal será todo un reto, porque realmente vivimos en una época, a mí me da cierto miedo. El otro día oía una frase, ¿cómo era exactamente? No habíamos, no teníamos en consideración de que el capitalismo venía con su primo pequeño, que era la tecnología. Y es verdad, sobre todo lo podemos ver en Estados Unidos y demás. Me estuve mirando unas cosas de un tipo que se presenta por el Partido Demócrata, que se llama Andrew Yang. No sé si conoces, el tipo está a favor de la renta básica universal. Y lo peor es que me lo escuché y dije, tiene sentido, o como mínimo no es desechable lo que dice. Más allá de que estés de acuerdo o no, el cambio que representará la tecnología, la inteligencia artificial y la automatización será muy importante, sobre todo porque cada vez es más rápido. No es que antes, entre comillas, tenías unos años de adaptación o así. Ojo, que había pestes y la gente moría y tal, ¿no? Pero es que ahora, en 5 o 10 años, puede haber un cambio tecnológico y un cambio en nuestras vidas que no sé si tendremos la adaptabilidad y un poco la tentación ludita y la destrucción de trabajos y de culpar al mercado de todo estará ahí. O sea que es más importante que nunca en la labor intelectual, la labor ideológica y la labor académica y cultural de las ideas liberales. De decir, chicos, no tengamos miedo ni a la libertad ni al capitalismo, porque realmente los retos que se nos vienen son muy, muy importantes, sobre todo en los países modernos y occidentales. Así precisamente, Ignacio. Y ya para ir terminando, por favor, quiero que nos des tres o más obras, las que tú quieras, que te han marcado en tu formación intelectual y creas que también le pueden ayudar a la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo,
en su formación intelectual? Pues no sé si te voy a responder. Y es que no soy un gran lector, o sea, tengo libros, ¿no? Obviamente, y he leído, pero con los años, no sé, quizás como vengo más del mundo audiovisual, me he formado más por aquí. A ver, a mí me gustó mucho el libro de Liberty Defined de Ron Paul, que es como un abecedario y tal, y estuvo muy bien. Y luego he ido leyendo cosas sueltas, porque también me han invitado a unos eventos que se llaman Liberty Fund, en el cual te dan unas lecturas obligadas y pues recuerdo leer a Mises, Hayek, Buchanan, ¿cómo se llama el otro? Bueno, ahora no me saldrá. Y otros autores. Qué rabia. Bueno, sin más. Pueden ser libros, pueden ser obras, pueden ser obras teatrales, puede ser del Sí, a ver, a mí en su momento me acuerdo en la infancia de leerme 1984, eso que te obligan en el colegio y tal, me quedé muy, muy, muy alucinado. El tema del neolenguaje, el tema de tener un ente que lo controla todo, el tema de pisotear al individuo, de pisotear la libertad, de poner el colectivo por encima de la persona, de capar la creatividad, de querer uniformar, ¿no? O sea, de igualar a todo el mundo, me parece terrible y me parece que esa obra, ese libro y también la película, pues, ¿no? Pues lo expresa de una manera muy poética y me gustó mucho. El consejo que pudiera dar quizás, más que 3 lecturas, quizás el consejo es que escuchéis. O sea, yo con las entrevistas que hago, yo tampoco no es que sea el entrevistador, soy un espectador más. Entonces, yo creo que a veces hay que callar la vocecita interna que quiere contestar y refutar y decir, y tú estás equivocado, y no, porque según lo que yo opino no sé qué, y hay que escuchar, hay que escuchar, hay que escuchar. En general, eso quizás sería la reflexión, y con eso escuchar me refiero que hay que escuchar a liberales, hay que escuchar a no liberales, hay que escuchar a las tesis variadas. Quiero decir, leer está muy bien, pero según cómo, depende de la actitud, ¿no? O sea, leer para reafirmar tus preconcepciones, no sé yo qué tan buena estrategia es, tanto si lees como si, como si escuchas o lo que sea. Creo que a veces está bien escuchar de manera activa, porque, o sea, si es interesante, te entrará en tu mente y dirás, mira, hoy he aprendido esto. Y si no es interesante, verás cómo la persona se pone la soga en el cuello y al final se ahorca él solo. Porque a veces no hay nada peor que dejar que un estúpido hable, no hace falta ni rebatir las ideas. O sea, él mismo ya te lo explicó todo. O sea, intento jugar un poco con eso. Sé que no te he contestado. Mira, me estoy leyendo el de Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman y también estaba con Antifrágil, pero son libros un poco sesudos y me están gustando. Y también estoy leyendo Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, pero es que a veces los libros los cojo y los dejo según el momento de la vida. También leí Ayn Rand en su momento y tal, pero bueno, tampoco no lo recomendaría como algo súper épico, pero sí que puede que ciertas lecturas de Ayn Rand en algún momento de tu vida, sobre todo lo veo más con los 20 algo, puede que te dé un empuje positivo. Claro, cuando más o menos empiezas en ese momento de descubrir y de contrastar más o menos Sí, las es ideas. que Ayn Rand tengo como una relación así a medias, o sea, a nivel de creación de cierta épica y mitología liberal me parece espectacular. A nivel de seriedad académica, no la veo muy, muy seria, yo, la verdad. Creo que ahorita ya Que no tienes se un me, que no conflicto se me con los enfade artículos. ningún randiano, por favor. Bueno, Ignacio, por mi parte, he quedado demasiado satisfecho con las respuestas que me has dado a todas las incógnitas que he tenido. Ok. Y precisamente, o sea, lo bueno de estas entrevistas es que vienes con unas preguntas y sales con más preguntas. Y eso es lo bueno porque te da más incentivo para seguir investigando y todo eso. No sé si tú quieres añadir algo más. No, bueno, un poco lo que te decía, gracias por tu tiempo, está bien esto de la experiencia de ser el entrevistado y un poco pues esa ilusión para la autoestima personal, ¿no? De si me has dicho, no sé si lo has dicho en directo o antes, ¿no? De que un poco cosas que uno puede ver aquí y allá de un chico de Barcelona, porque nos separa miles de kilómetros, te anima y estás un día en la cama pensando, venga, pues voy a hacer eso y tomas acción y haces un proyecto similar al mío y espero que mejor, pues esto me alegra enormemente, así que estoy doblemente agradecido, Andrés.
Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, y muchísimas gracias a todos ustedes que pueden estar viendo esto. Ya saben, compártanlo, vayan al canal de Spanish Libertarian por si es que hay algún desubicado que ha llegado aquí antes que a Spanish Libertarian. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Chao, cuídate.